Hola, buenas. Soy Gustavo González. Estoy preparando acá mi tablero para continuar con el estudio anatómico de la cabeza y parte del cuello, ¿no? Las vértebras cervicales. Bien, este es el modelo que he tomado como referencia de inicio. He trasladado las medidas por traslado simple, ¿no? Por traslado simple. He calculado la misma medida, por ejemplo, entre los ojos y lo he trasladado acá, entonces coincide. Igual con la parte del alto del rostro, lo he trasladado. Pero el diseño que necesito en este caso para este estudio, para esta lámina, va a ir en torno al macizo del rostro, con el cráneo desde esa posición, exactamente la misma posición, con la misma sombra, pero en este caso voy a retirar, no voy a dibujar el maxilar inferior para poder ver las vértebras. Bien, es una idea sencilla, pero va a ser, creo yo, muy efectiva. Entonces lo que yo estoy haciendo es por ejemplo, con el libro de Gordon, con nuestro libro de Gordon, que lo tenemos en PDF. Esta página es muy hermosa, en donde está el mismo 3/4, una posición similar, y tengo en volumen el cráneo. Entonces yo podría guiarme desde acá, incluso hasta las sombras tienen cierto parecido. Podría guiarme de acá a falta de un modelo real, ¿no? Tridimensional. Luego acá tenemos el cuello, las vértebras por dentro, incluso están los cartílagos, ¿no?, que forman la tráquea, este tubo con cartílagos y parte hueso, y tengo una vista lateral de el esqueleto en la columna cervical. Bien, muy bien. Entonces, en las etapas iniciales de nuestro estudio lo que hacemos es líneas donde vamos estimando la forma, ¿no? Yo creo que el cráneo va por acá, ¿no es cierto? Pero no nos basamos en una técnica memorística. Eso es lo que no deseo, justamente. Lo que quiero es afianzar mi estudio de acuerdo a los libros y, si es posible, videos también. Entonces reviso el ángulo de la frente, debe considerarse ahí el alto también, ¿no? Entonces tengo mis referencias acá, algunos apuntes también que yo mismo he fabricado con los modelos a la vista, me van a servir para ir colocando. Aquí está, este es el atlas. Bien, son partes complejas, de manera que con cuidado vamos haciendo los cortes y el detalle, ¿no? Aquí termina entonces el hueso malar, según leo ahí. Aquí debe entrar una curva hacia el cigomático. Voy proponiendo líneas, pero con mi borrador voy también reestudiándolas, ¿no? Pero cada vez voy concretando más y más la forma específica del hueso. Bien, entonces la idea es sencilla. Lo único que tenemos que revisar es que todo esté en la mayor corrección posible, ¿no? Yo estoy trabajando con grafitos. Este es un 8B.
porque ya quiero afianzar un poco más la línea. Aquí está. Entonces, sobre la ceja, esta protuberancia a veces es muy gruesa, no tengo que ir viendo el plano de la frente y ya debería viajar hacia allá, hacia el fondo. Bien. Luego, cuando una referencia ya termina de explicarnos todo lo posible, le hemos sacado ya provecho todo lo posible, mejor es buscar una fuente más acuciosa en detalles, ¿no? Por ejemplo, quisiera yo revisar el otro libro, el de Arnold Moro. Aparentemente entonces los huesos tienen un énfasis en el detalle, la textura y las sombras, ¿no? Acá está. Bien, ¿no? Esta es una fotocopia. Ustedes pueden tener su PDF en donde desde ahí pueden revisar desde el monitor, incluso con algunos videos en donde podemos ver el cráneo real. Que vemos aquí un poco más de detalle en ciertas partes. Por ejemplo, siempre he querido estudiar a fondo aquí este desnivel que sube por la ceja, ¿no? Que es el que nos va a dar la expresión cuando el músculo superciliar tira hacia arriba con el frontal, y observar bien cómo va a cambiar el plano, ¿no? Este es un plano hacia arriba, hacia la parte media, y aquí se forma pues un relieve. Bien, la simetría hay que tener cuidado, ¿no? Esto viene acá y esto debería levantarse hasta acá, y luego baja y otra vez sube. El malar hace el cigomático, tiene el corte. Este es el maxilar superior. Recuerden entonces, no estoy tratando de inventar las formas, estoy tratando de estudiarlas desde nuestros libros de referencia. Y acá hay un ángulo, este ángulo va a subir acá. Hay una abertura entre las cejas y hay un corte ahí. Esta parte es delgada. Tomo mi 6B. Esta es la pared interna. Aquí estaba intentando poner, para siempre tener idea de por dónde va a ir el globo ocular, ¿no? Y de este lado también. Lo que hago es revisar en el modelo, aquí, desde la línea media, que también la tengo marcada aquí, hacia el inicio del globo ocular, y tomo esa misma medida, ¿no? Entonces me indica que va acá inicia. Entonces aquí sería el otro globo ocular. Con cuidado. Bien, pero no voy a hacer la mirada porque siempre queda como muy grotesco el estudio del cráneo cuando ponemos el globo ocular, ¿no? Previo al globo ocular existen pues capas de músculo, de adiposidades, tendones que se cruzan.
Bien, entonces para que el estudio quede muy consistente, vamos a marcar todo lo posible la información en cuanto a los planos y microplanos, ¿no? Por ejemplo, aquí baja el declive, aquí se monta y aquí es otro relieve, ¿no? Y sube. Pero lo voy a hacer de manera que excesivamente fuerte en cuanto a su expresión de forma, por medio de los valores, en donde necesite líneas también, ¿no? Porque lo que necesito es un estudio morfológico. Aquí tengo el borde lineal, pero cómo resulta justamente ese corte y la continuación de la forma. Entonces me doy cuenta que aquí, según veo el detalle, según veo en mi detalle, hay un borde, ¿no? Como una especie de labio, y acá también, y hay una línea media que va hacia el frente. ¿Ya? Esto también es la línea media, corta de un lado y del otro, ¿no? Finalmente revisaré si estoy colocándola bien o tengo que moverla un poco más allá, porque estamos en un 3/4. Aparentemente está bien hasta ahí. Ya, entonces con sumo cuidado vamos haciendo el estudio. La línea media a tener en cuenta para conservar las simetrías, ¿no? Este plano va a caer. Acá hay como un relieve. Bien, entonces yo me guío acá, pero no es que yo copie la luz y la sombra. La luz y la sombra viene para el otro lado, está opuesto a mi estudio, pero me da información para que yo coloque ahí los planos. Entonces haremos un proceso de imaginación para que conserve la misma dirección de luz y sombra de mi modelo real. Entonces cuando yo lo compare, tengo incluso la comparación del volumen, ¿comprenden? Tengo la comparación del volumen. Si ustedes encuentran, ¿no? Existe la gran posibilidad, encuentran una manera descriptiva mejor que esta, tienen que proponerla, ¿no? Tienen que proponerla, tienen que ser en ese aspecto creativos, ¿no? En la parte descriptiva, pues el dibujo en sí es parte ciencia, y lo que ocurre es que con cada dibujante renace el dibujo, con cada dibujante renace el dibujo. Lo mejor será entonces dejar cierta libertad en cuanto a la expresión, porque si no sería repetitivo los procesos, ¿no? Y lo que queremos es más bien cierta formación artística. Primeramente hay que demostrar que sí se puede describir de manera realista, ¿no? Y con el tiempo ustedes pueden ir produciendo otro sistema descriptivo que sea favorable en los estudios de ustedes mismos y de quienes vienen detrás, ¿no? Bien, yo estoy ahí proponiendo entonces los dientes. Vamos a terminar contándolos al final para que queden establecidos en sus formas, ¿no? Hay páginas sobre dientes en el libro. Vamos a revisarlas. Simplemente aquí estoy haciendo como un boceto, ¿no? Como vienen los molares al final. Bien, esta parte me ha quedado muy grande y esta está todavía muy pequeña, ¿no? Este es otro plano y existen estas formas micro protuberancias como raíces, ¿no? Vamos a ver, de repente esta parte de abajo hay que darle más detalle y cada vez más detalle, pero yo detengo mi estudio ahí en este macizo, ¿no? Como dije, el maxilar inferior, eso no lo voy a estudiar ahora. Bien,
Entonces aquí tengo que hacer los huesos del temporal. Necesito ver la vista. En cada página encontramos más datos, ¿no es cierto? Al revisar entonces la parte lateral me ayuda para comprender aquello que ya se ve en escorzo de este lado, pero sí necesito describirlo, ¿no? La primera línea, la línea curva temporal inferior. Entonces propongo ahí, acá, y la segunda línea temporal superior, por acá, ¿no? Es donde están las costuras, y termina por acá. Bien, entonces en el frontal hay unos cortes de plano muy severos, sobre todo acá, ¿no? En este lateral. En el momento de las sombras vamos a afianzar ese corte, bien, que se da muy fuerte, sobre todo en el varón. Se da un corte muy fuerte aquí, ¿no? Y hay otro relieve acá, entonces incluso hay frentes que hacen una doble línea de relieve, ¿no? Aquí ya empieza el lateral y aquí termina la eminencia. Pero lo que yo he podido observar muchas veces es que no siempre se da este tipo de forma en el hueso frontal, ¿no? A veces es notoria la forma de un solo volumen, ¿no? Entonces es variable, ¿no? Lo mismo ocurre con la idea del canon, ¿no? Tenemos una idea del canon, pero que no suele ser muy aplicativa cuando hacemos estudios académicos, ¿no? Sí nos sirve cuando estamos haciendo figuras, pero de memoria o inventadas. Pero no solo existe un canon, existen varios, de manera que es una idea subjetiva. Proponer uno solo, con el número de cabezas y medidas fijas, no sé, no es algo que me gustaría enseñar, ¿no? Porque ya partimos de una idea de que existe una medida para el hombre, y eso no se sostiene, pues, ¿no? Cada raza tiene un promedio de medida. Igual ocurre con la edad, hay que ver si el hombre que estamos midiendo es saludable o no. Hay muchas enfermedades en la infancia que producen formas en el esqueleto reconocibles, ¿no? La caja torácica delgada o aplastada, ¿no? Son derivaciones de algo ideal. Muy bien, veamos. Entonces ya tengo casi lista la parte del cráneo y me faltaría bueno, colocar las sombras, claro, ¿no? Severamente colocar las sombras, como les dije. Y ahora haría un poco las líneas de las vértebras. Bien. Tengo yo entonces un bosquejo, y por ahí conseguí también otros esquemas que me servían para otra figura, ¿no? En donde se ve la vista posterior lateral de la caja torácica. Estaba estudiando ahí las vértebras de la columna desde esa vista, haciendo un giro, y acá estoy revisando la forma, tal vez se puede ver ahí un poco ahí, la forma más genérica de los cuerpos grandes que se presentan
en cada una de las vértebras, ¿no? Estas son una columna genérica visto de manera muy esquemática, ¿no? Entonces la columna presenta el disco, los discos intermedios, que son blandos, y son los ligamentos, ¿no? Son como cojinetes que permiten el movimiento sin que el hueso duro se toque. Muy bien, entonces es interesante. Luego ya aquí vienen las formas un poco más detalladas. Existe entonces la otra forma, aparte de la vértebra en sí, el cuerpo vertebral, ¿no? Lo que sostiene, ¿no es cierto? Y existe un canal, un hueco, y la forma periférica viene a ser el arco neural, puesto que por ese hueco que va hasta abajo, desde el cerebro, es por donde pasa justamente los nervios. Visto desde arriba, desde la vista caudal, una vértebra típica se ve así, ¿no? Con una especie de alerones y una espina hacia atrás. La vista lateral se ve así, tiene un ángulo, la espina hacia abajo tiene un ángulo. Bien, es un apéndice, ¿no es cierto? Apéndice o proceso, así se le llama. Cada una de las salientes del arco neural. Y luego está el cuerpo, ¿no? Que es ancho, alto. Muy bien. Entonces va a ser interesante incluso revisar luego las articulaciones, ¿no? Las articulaciones del hueso de la columna, de las vértebras, y las costillas, ¿no? Tienen mucha articulación, ¿no? Si respiras te vas a dar cuenta cómo todas tus costillas se separan por un instante y en la exhalación regresan a su posición. Muy bien, imaginemos entonces la parte media del cráneo, ¿no? Tratemos de imaginar entonces cómo se ve por debajo. La columna va a salir desde acá, ¿no es cierto? Desde aquí. Desde esta abertura, por debajo del occipital, ¿no? Dice cresta occipital, la parte de abajo, y es como una fosa enorme por donde va a salir todos los nervios directo hacia la columna. Muy bien, tenemos que hacer ahí un proceso de imaginación por donde es que debemos ir colocando. Imaginemos entonces el maxilar inferior, no lo voy a hacer porque taparía estas vértebras. Y si esta fuera la cabeza, veamos mediante esquemas pensamos, ¿no? Esta es la parte del frontis de la cara y va hacia allá. Es la posición que tengo, ¿no? Bien, es la posición que tengo. Esta es la parte media, y esta parte media vamos a retirarla y pensar en la esfera que forma el cráneo, ¿no? Posicionemos entonces una línea, un eje vertical, un eje horizontal, hagamos un dibujo analítico, y sobre esta línea aquí estaría entonces posicionado. Sabemos que es un poco achatado, ¿no? Entonces vamos a achatar un poco el cráneo y aquí estaría posicionado la fosa. Según nuestro modelo, entonces imaginemos acá la mitad, ¿sí? De igual forma, esta es la esfera, un eje vertical, ¿no? Un eje vertical, y aquí en este sector, desde aquí partiría, aquí sería esta fosa enorme, ¿no? Y hay que guardar entonces la simetría. Bien, hasta ahí lo tengo, ¿no? Siguiente video ya continúo con el dibujo de las vértebras, ¿no? Pero hasta ahí entonces vamos con este video, con el estudio de las líneas del cráneo,
y luego que tenga ya las líneas comienzo a sombrear. Bien, paso a paso entonces, ¿no? Mucho estudio, mucha exploración, muchachos. Hasta luego.